Mateo 7, 24. Aquí es ya la parte final del Sermón del Monte, la conclusión. Este sermón que empezó en el capítulo 5 de Mateo. 3 capítulos completos dura el Sermón del Monte. Dice aquí en el 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, gracias porque has provisto los medios para que pudiéramos reunirnos. Gracias te damos por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Háblanos con claridad, háblanos de modo que podamos entender lo que tú nos quieres decir a cada uno. Tú conoces lo que hay en cada corazón, sabes los temores, dudas, confusión, pecados que hay en nosotros. Tú sabes cómo hablar a cada uno. Te pedimos que tu Espíritu Santo aplique la enseñanza a cada caso particular y que tu nombre sea glorificado con los resultados. Hazlo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días vimos el texto donde los judíos le decían a Jesús: dinos abiertamente si tú eres el Cristo. Ellos querían escuchar de labios de Cristo que Él les dijera claramente, directamente, que Él era Dios. Dicen algunos que si Cristo hubiera dicho claramente: yo soy Dios, adórenme, entonces hubiera solucionado muchísimos problemas. Pero ¿es cierto eso? Nosotros, por ejemplo, le decimos a la gente claramente que Cristo es Dios, pero no lo quieren creer. Entonces, el problema no está en la falta de claridad. Si alguno de ustedes no obedece a Dios, no obedece a Cristo, ¿le obedecerían si Cristo se les apareciera? Muchos vieron a Cristo, lo escucharon, vieron sus milagros, lo palparon y ni así creyeron. Entonces, ¿qué garantía habría de que si a ustedes se les apareciera, le fueran a obedecer? Al final del estudio anterior vimos que Jesús poseía una autoridad única, autoridad que demostraba claramente que Él era Dios. Vimos, por ejemplo, que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Cuando lo escucharon los judíos, dijeron: ¿cómo es posible que se atreve a decir eso? Tus pecados te son perdonados, le dijo a la pecadora. Ellos entendían que solamente Dios puede hacerlo. Entonces, si Cristo lo hizo, quiere decir que Cristo es Dios. También vimos que Cristo tenía autoridad sobre el sábado. ¿Quién instituyó el día de reposo? Fue Dios. Entonces ellos decían: ¿cómo se atreve a hacer cosas que están contrarias a la legislación de Moisés o contrarias a lo que ellos entendían de la legislación mosaica? Pero Cristo les dijo en una ocasión: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cuando dijo aún del sábado, quiere decir que es Señor sobre todo, incluso del día de reposo que ustedes idolatran. Cristo tenía autoridad sobre los demonios. Cuando lo veían se espantaban, gritaban, salían huyendo. Se ponían a temblar los demonios, les daba órdenes, les reprendía para que callasen. ¿Quién puede hacer eso sino solamente Dios? Vean otro texto
que no vimos, que está en Marcos 13. Ya aquí al final del capítulo 13 de Marcos, Cristo está hablando del fin del mundo. Bueno, hay una mezcla, no habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo, pero aquí ya al final está hablando claramente del fin del mundo. Y vean cómo dice en 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vean, dice, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que los ángeles son de su propiedad y los escogidos también. Pero ¿cómo se atrevió a decir eso el Señor? Cristo tenía autoridad sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque Él creó a los ángeles. Él es el dueño de los ángeles. Y si hay tal cosa como escogidos, es gracias a Él. Entonces, todos los escogidos que hay y que han existido a través de la historia, somos propiedad de Él. Y por lo tanto, Cristo puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Así como ustedes pueden hacer lo que quieran con lo que es de su propiedad. Cristo tiene autoridad sobre los ángeles. Le obedecen con prontitud, le obedecen con alegría. Pero vamos a ver cómo la gente se sorprendía por la forma como Cristo hablaba. Vean ustedes otra vez en el texto con el que empezamos, en Mateo 7. Dice el 28, 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, todas las del Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿qué? ¿La gente se admiraba nada más de su doctrina? No, se admiraba de él también. O sea, de las dos cosas. Si ustedes escuchan a un famoso predicador, tal vez se admiren de su doctrina, pero ¿se admirarán de su persona? Cristo era el admirable con mayúscula. Cristo está muy por encima de todos los predicadores. Ninguno predicó como él. Nunca hubo un predicador como Cristo. Cuando Cristo pronunció este famoso sermón, el Sermón del Monte, si ustedes lo analizan detenidamente, se van a dar cuenta que el propósito de este sermón era el de que todos pusieran sus ojos en Él, en su persona. Ningún predicador hace eso. Ningún predicador predica de modo que la gente lo mire a Él. No, nosotros queremos que miren a Cristo. Pero Cristo hablaba como diciendo, mírenme a mí. Podríamos decir nosotros en un sentido que lo más importante en un maestro es su enseñanza, no su persona. Pero podríamos decir también que tanto la enseñanza como la persona son dos cosas que no se pueden separar. Buena doctrina, buena práctica, o al menos existe la esperanza de que haya buena práctica. ¿Qué sucede si un falso maestro predica falsa enseñanza? Pues que detrás hay mala práctica, no cabe duda. Hay predicadores que enseñan algunas cosas buenas, o pudiera ser que muchas cosas buenas. El problema será, ¿ponen en práctica lo que predican? Porque ¿de qué serviría que un predicador dijera muchas cosas buenas, pero que no las pusiera en práctica? De eso acusó Jesús precisamente a los escribas. ¿Qué dijo de ellos? Dicen, mas no hacen. Vean en Mateo capítulo 23.
Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en la silla desde donde se da la cátedra, ¿no? La enseñanza autorizada. Dice, se sientan los escribas y los fariseos, los líderes de ellos, ¿no? Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero vean, Cristo decía y hacía. Por eso se sorprendía a la gente. No era como los demás, que nada más decían, pero no hacían. Dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan. Por lo mismo, aquellos que daban la cátedra decían algunas cosas apegadas a la verdad. Decían cosas ciertas, pero decían otras que estaban equivocadas. Y en realidad eso no debe sorprendernos, es lo que pasa con todos los falsos maestros. Ningún falso maestro dice puras mentiras. Todos dicen algunas verdades. Incluso Francisco dice algunas verdades. Aunque tal vez tendríamos que buscarlas con lupa, ¿no? Si ustedes conocen a un religioso, a un amigo, ¿le van a decir a ese amigo que no haga caso de lo que le enseñan sus maestros? ¿Le van a decir lo que te enseñan tus pastores son cosas diabólicas, son puras mentiras, no hagas caso de lo que te dicen? No les vamos a decir eso. Lo más seguro es que ni conozcamos la vida de sus predicadores, de sus pastores. Pero sí podemos decirles a esos amigos que vean la conducta de sus pastores. ¿Por qué? Porque un falso maestro, durante un tiempo es posible que aparente como que es una buena persona. Pero tarde o temprano se tienen que quitar la máscara. Entonces, aunque aparenten delante de la gente que son cristianos, no siempre van a actuar así. ¿Por qué? Porque no lo son. Los pecados ocultos de los falsos maestros, de los maestros hipócritas, siempre se manifiestan, tarde o temprano. Pero lo que Cristo decía siempre era cierto, todo apegado a la más estricta verdad. Lo que Cristo enseñaba no era una mezcla de verdades y de mentiras. Él decía la verdad absoluta. Nosotros los que predicamos no ponemos en práctica el 100% de lo que predicamos, porque si lo hiciéramos seríamos perfectos. Nosotros predicamos la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos. El único que hizo el 100% de lo que predicaba fue Jesús. Los fariseos de tiempos de Cristo trataron de encontrar una mancha en su carácter, pero nunca pudieron. Investigaron y preguntaron con sus vecinos y parientes. Les hubiera dado muchísimo gusto si hubieran encontrado una mancha, una sola mancha en el carácter de Jesús. Entonces, lo que él predicaba, las verdades absolutas que él predicaba, eran avaladas por su absoluta santidad, por su perfecta santidad. Por eso Cristo predicaba con autoridad de Dios, lo que solo él podía hacer. Entonces, tenemos que prestar atención a todo lo que Cristo dijo, no solo por lo que él dijo, sino principalmente por quién es él. ¿En dónde radicaba su absoluta autoridad? En su persona. ¿En quién era él? Cuando hablamos de la persona de Cristo tenemos que poner la palabra persona con mayúscula. Las palabras que Cristo pronunció fueron las palabras más solemnes que jamás hombre alguno dijo. ¿Por qué? Porque él era el mismo Dios. Nosotros cuando predicamos, a veces como que tenemos ciertas dudas de si debemos decir ciertas palabras o no. Pero Cristo nunca tuvo dudas, nunca titubeó, nunca vaciló. Él sabía qué tenía que decir y lo decía en el momento exacto. Y a él no le importaba quién lo escuchara. Él no quería quedar bien con la gente. Hay veces que yo ya tengo mis apuntes terminados y de repente borro algo. Cristo ni tenía apuntes ni borraba nada. ¿Sí? Él sabía lo que tenía que decir. Cristo declaró con absoluta confianza cuál era la ley vigente para los ciudadanos del reino. Él era el rey, él era el legislador. Entonces él decía con claridad todo lo que tenía que ser hecho.
y por eso sus oyentes quedaban estupefactos. Vuelvan a nuestro texto en Mateo 7 y vean el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esta palabra se admiraba, según el griego, quiere decir que quedaban estupefactos, quedaban atónitos de la forma como Jesús hablaba. Vean, han pasado más de 2000 años y aún seguimos admirándonos de lo que Él dijo y nunca dejaremos de admirarnos. Vamos a ver la autoridad de Jesús como maestro. Él dijo, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor, dice, y dicen bien, porque lo soy. Pero la palabra maestro en sus labios tenemos que escribirla con mayúscula. Él era el maestro de maestros. Vean en Juan, en el capítulo 7. Juan 7:14. Más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Vean a dónde subió Jesús, al templo, ahí donde estaban los maestros. Dice, y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos sabían que Jesús no había estudiado en ninguna escuela, no había estado sentado a los pies de ningún maestro como el apóstol Pablo. Entonces dice, ¿cómo se expresa de esa manera si él no estudió? Los judíos conocían el origen humilde de Jesús. Ellos sabían que Jesús no había recibido clases de nadie. Entonces, vean, Jesús está adjudicando el derecho de enseñar, el derecho a ser escuchado. Entonces, su enseñanza no era una enseñanza más. Él actuaba como que su enseñanza era absoluta. ¿Me explico? O sea, Jesús no decía, miren, lo que yo les voy a decir, esto es mi verdad. No, Él decía, esto es la verdad. Porque muchos predicadores pudieran decir tal vez lo mismo, esto es la verdad, pero falta que lo demuestren. Lo que los predicadores te enseñamos, decimos, esto es la verdad, pero ¿cómo demostramos que esto es la verdad? Con la misma palabra. ¿Por qué lo digo? Porque una persona puede malinterpretar lo que está leyendo, entonces lo que está diciendo no es la verdad, está diciendo su verdad. Pero Cristo nunca actuaba de esa manera. Cristo no hablaba de teorías, no hablaba de suposiciones. Él decía la pura verdad. Otra cosa, vean, Jesús era judío, pero su mensaje trascendió la cultura de su tiempo. Su mensaje era para todos los tiempos, para todas las culturas, para todas las generaciones. El mensaje de Jesús era universal. ¿Por qué? Porque era absoluto. Jesús sabía quién era grande en el reino de los cielos y quién era pequeño. ¿Quién sabe eso? Solamente Él. Jesús sabía quién era bienaventurado y Él lo declaraba, y quién no lo era. ¿Quién puede saber eso sino solamente Dios? Cristo sabía qué camino conducía a la vida eterna y cuál camino conduce a la destrucción. ¿Quién podría saber eso sino Él? Él tenía absoluta confianza en sí mismo y Él declaró quiénes heredarían el reino de los cielos, quiénes heredarían la tierra, quiénes verían a Dios. ¿Cómo Jesús podía estar seguro de estas cosas? ¿Cómo? Era un carpintero, decían los fariseos. Sí, era un carpintero, pero hablaba como rey. Incluso personas que odiaban la verdad, que odiarían a Cristo, reconocieron que su forma de hablar era única. Vean Juan 7. (7:43). Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, división. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, les habían dado la orden de arrestarlo. Dice, ¿por qué no lo trajeron? Y dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Desobedecieron una orden impresionados por la forma como Jesús hablaba. Ya sabían a lo que se exponían al no llevarlo. Vean ustedes cómo la voluntad de Dios estaba por encima de ellos.
Estos alguaciles no tenían ninguna simpatía hacia Jesús. Jesús habló de tal manera que pudiéramos entender que Él es el dueño de nuestra conciencia, que Él es el dueño de nuestra voluntad, que Él es el dueño de nuestros afectos, de nuestro corazón. ¿Quién, sino Dios, podría haber hablado así? Bien, si Cristo es el dueño de nuestra conciencia, si es el dueño de nuestra voluntad, si es el dueño de nuestros afectos, esto trae implicaciones tremendas. Si un maestro dijera eso, diríamos que está loco. Imagínense que un maestro humano nos dijera, ustedes tienen que amarme más a mí que a su familia. Han habido unos locos que lo han dicho. Hubo un loco en Florida que murió no hace mucho que lo decía, que él decía ser Cristo, que decía ser Dios. Jesús hablaba demandando obediencia a sus palabras, así igual como un padre le exigirá a su hijo que le obedezca. Y ninguno de los escribas hablaba de esa manera. Los escribas no hablaban con autoridad propia, hablaban con autoridad prestada, hablaban según la autoridad, no hablaban con autoridad. ¿En qué se apoyaban los escribas para hacer sus comentarios? En los comentarios de los rabinos, de los famosos rabinos reconocidos en aquel tiempo. Entonces ellos decían, así como dijo el rabino fulano, como dijo el rabino sutano. Pero Cristo no hablaba de esa manera. Cristo escandalizaba a todos los que lo escuchaban. ¿Y saben también por qué? Porque Él menospreciaba las tradiciones de los ancianos. Los ancianos eran pura gente de barba blanca. Los judíos tienen mucho respeto a las barbas blancas. Pero Jesús escandalizaba a los judíos de su tiempo. ¿Y saben cuántos años tenía Él cuando empezó su ministerio? 30. Un hombre de 30 años pasando por alto a los hombres de barbas blancas. Eso les chocaba sobremanera a ellos. Cristo no manifestaba ningún convencionalismo ningún respeto por los convencionalismos de los judíos de aquel tiempo. En una ocasión, por ejemplo, recuerden que no se lavó las manos antes de comer, pero lo hizo a propósito. ¿Qué trabajo le costaba por ahí buscar agua ahí cerca de donde estaba? No, sabía que la gente lo andaba siguiendo y que lo estaba observando. Los ancianos habían inventado esa tradición, que tenían que lavarse las manos antes de comer. Pues a Él no le importó que lo estuvieran viendo. Dice, yo voy a comer aunque tenga las manos sin lavar. A Él no le importaba el qué dirán. En otra ocasión, echó fuera del templo, eso ya lo hemos visto, a los mercaderes autorizados por los de arriba. A él no le importaba eso. Comió espigas en sábado. La gente lo estaba viendo y sabía que iba a ser criticado por eso, pero tampoco le importó. En otra ocasión defendió a la adúltera. Él sabía de las posibles implicaciones. Se van a poner en contra mía si me pongo a defender a la adúltera, pero lo hizo. No le importó lo que pensaran de él. Jesús insistió en que sus palabras eran de Dios. Vean Juan 7. Juan 7. 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vean, esto que yo les estoy diciendo yo no lo inventé. Así, humanamente hablando, yo no lo inventé. Eso viene de mi Padre, dice, que me ha enviado. Entonces, Él está dando a entender que su palabra era divina y no humana. Con estas palabras es exactamente lo que está diciendo. ¿Se acuerdan ustedes cómo hablaban los judíos, los profetas del Antiguo Testamento? Hablaban al pueblo y decían, así dice el Señor. Cristo nunca dijo eso. Así dice mi Padre, así dice Jehová. Cristo nunca se expresó de esa manera. Vean en Mateo, en el capítulo 5.
Vean Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso de no matarás es un mandamiento, lo dijo Moisés. Y lo que dice después, y cualquiera que matare será culpable de juicio, eso ya lo agregaron los intérpretes judíos, ¿no? Pero vean lo que dice el 22. Pero yo os digo, vean lo que está diciendo Jesús, dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Dice, lo que dijo Moisés, y que luego interpretaron los judíos, los rabinos, dice, no lo entendieron. Dice, yo les voy a explicar el verdadero significado de la ley. ¿Cómo se atrevió Jesús a hablarles de esa manera? A gente que decía conocer la ley. Dice, pero yo os digo. Esta palabra, pero yo os digo, se repite 7 veces aquí en el Sermón del Monte. Vean el versículo 26. En el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No importa lo que digan sus intérpretes, lo que digan los escribas. Porque ellos decían, no, pues yo no adultero. Pero Cristo les dice, no, ustedes no entienden, creen que porque no han adulterado de hecho, ¿no son adúlteros? Yo les digo, si ustedes simplemente miran a una mujer y le decían, ya son adúlteros. Entonces, Él está interpretando correctamente la ley, lo que aquellos falsos maestros no hacían. Ahora vean el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto lo hacían ellos, se lo sacaban de la manga y se divorciaban por cualquier cosa. Cualquier defecto que le encontraban a la esposa ya querían el divorcio. Me temo que muchos todavía quieren lo mismo. Dice el 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Yo estoy agregando la palabra también, ¿sí? Pero ven otra vez la frase, yo os digo. Ven el 33, además oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. No perjurarás quiere decir no cometerás perjurio. O sea, el perjurio es cuando tú juras delante de una autoridad competente y luego estás mintiendo. No cumples lo que prometes o estás mintiendo, ¿no? Eso es perjurio. No dice, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, es lo mismo, está interpretando en la ley y todos se sorprendían de esta doctrina. Ven el 39. El 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, no busques venganza. O sea, en el 38 los judíos entendían, podemos vengarnos. Y dicen en el 39, no, ustedes no deben de buscar la venganza nunca. Y pasen al 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso de aborrecerás a tu enemigo también se lo sacaron de la manga los intérpretes judíos de aquel tiempo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Vean esto, ni por aquí les pasaba a los judíos que tuvieran que amar a sus enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas palabras son tremendas. Solamente Dios pudo haber dicho semejantes cosas. Con estas palabras Cristo borró de un plumazo todas las enseñanzas de generación tras generación de los judíos. Jesús desafió todas aquellas enseñanzas y tradiciones y las reemplazó con su propia interpretación de la ley mosaica. Estaba tan seguro Jesús de lo que decía. Vean, vuelvan a nuestro texto
del capítulo 7, que dijo que quienes le obedecen son sabios y quienes no le obedecen son necios. Vean lo que dice el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea, quien escucha mis palabras y las obedece, es un hombre inteligente. Y luego dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace y no las obedece, le compararé a un hombre insensato. Si tú escuchas la palabra de Dios y no obedeces, eres necio, aunque tú pienses que eres sabio. La autoridad de Jesús como maestro. Pero vean ustedes, en segundo lugar, la autoridad de Jesús como Cristo. Los judíos sabían que el Cristo vendría al mundo. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Mesías, eso es en el hebreo. La palabra Cristo es del griego. Ellos sabían que el Cristo vendría. La palabra Cristo quiere decir ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Cristo tenía el triple oficio, era tanto profeta como sacerdote como rey. Entonces él fue ungido como ninguno, el ungido con mayúscula. Vean, Jesús sabía, desde que él era niño, que había venido al mundo con una misión. Vean en Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué quiere decir esto? No voy a abrogar las leyes, vengo a cumplirlas. ¿En qué sentido? ¿Cómo entienden ustedes la palabra cumplir? ¿Quiere decir que vino a obedecer las leyes? Eso está implícito. Pero más importante en este asunto es que él vino para cumplir, porque en él, en su persona, se estaban cumpliendo las leyes, se estaban cumpliendo las profecías. Todo lo que los tipos del Antiguo Testamento prefiguraban se cumplieron en él. Dice, yo he venido a cumplir todos aquellos tipos, todas aquellas sombras se cumplen en mí. ¿Quién podría haber dicho eso? Quiere decir esto que Jesús no se consideraba como un profeta más. Dios dijo en el Antiguo Testamento, a un profeta como Moisés levantaré entre vosotros. Pero Moisés era un profeta con minúscula y Jesús con mayúscula. Es más, Cristo no dijo ser ni siquiera el más grande de los profetas. Él dijo que el más grande de los profetas había sido Elías, Juan. Cristo dijo más bien que en él se cumplía toda la profecía. Si Juan el Bautista hubiera dicho eso, en mí se está cumpliendo la profecía, igual le hubieran dicho que estaba loco. Miren Lucas 2. Jesús sabía muy bien a qué había venido a este mundo. Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando dijo estas palabras? 12. A los 12 años él ya sabía a qué había venido al mundo. Ahora, ¿quiere decir que lo supo a los 12? No sabemos a los cuántos lo supo. Pero cuando llegó a esta edad, él ya lo sabía. Es increíble. Ustedes pregúntenle a un niño de 2 años a qué ha venido al mundo. Pregúntenle. Él era muy joven, Jesús era muy joven y él ya sabía que las escrituras hablaban de él. Sí, es increíble esto. Ahora vean ustedes la autoridad de Jesús como Señor.
Vean en Lucas, en el capítulo 6. Lucas 6, 46. Vean lo que les dice a sus seguidores. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vean lo que está diciendo. No dice, ¿por qué me llamáis Señor y no obedecéis a mi Padre? No dice, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Qué tremendas palabras. En aquel tiempo, la gente le decía Señor, pero no lo reconocían como tal. Por eso los está regañando, porque este es un regaño. Y no debe sorprendernos porque lo mismo sucede hoy. Muchos le dicen a Jesús Señor, pero no lo obedecen. Jesús esperaba obediencia de sus oyentes. Y no solamente la esperaba, la exigía. Un maestro humano, un maestro de la escuela, él se conforma con que sus alumnos saquen buenas calificaciones, que se porten bien, que no corran, que no empujen, que no griten. Con eso se conforman. Pero Cristo exigía obediencia. ¿Y saben qué? Exigía nuestro amor. Dice, el que ama más a sus padres y a su madre que a mí, exigía el amor de sus seguidores. Vean otra cosa, la autoridad de Cristo como Salvador. En una ocasión Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino de qué? El camino de la salvación. La verdad que te conduce a la salvación. Y Cristo dijo ser el único. No hay otro camino más que Cristo. Exactamente lo que Francisco contradice. Francisco dice que lo mismo da que tú creas en Buda, que creas que en Confucio, que creas en Mahoma. ¿Cómo ven? Cristo conocía los corazones de todos los que estaban ahí cerca de él, de todos los hombres. Cristo sabía quién era salvo y quién no. Nosotros no. Nosotros más o menos podemos darnos una idea de quién es salvo y quién no, pero Cristo estaba bien seguro de eso. ¿Y por qué Cristo estaba seguro de quién era salvo? Porque Él es el que da la salvación. Así de sencillo. Vean Juan 5. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vean, aquí está claramente dando a entender, la misma autoridad del Padre es la misma de Él. El Padre da vida a los que quiere, yo también. No hay diferencia. Por eso Cristo sabía quién era salvo y quién no. En una ocasión Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Pero Él dijo ser la puerta y yo soy la puerta. Él es la puerta estrecha, lo que millones no pueden ver. Cristo no vino a hacer posible la salvación, Cristo vino a salvar. Si Cristo hubiera venido nada más a hacer posible la salvación, entonces la salvación dependería de nuestra decisión. No, Cristo vino a salvar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si hay un escogido por allá, lejos de aquí, en la Sierra Tarahumara, si Dios quiere salvarlo, le va a mandar quien le predique el Evangelio y lo salvará. Cristo vino a salvar. Cristo no derramó su sangre para ver si alguno le hacía el favor de creer en Él. Ándenle, por favor, crean en mí. Cristo vino a salvar. Cristo con su sangre compró, aseguró la salvación de sus escogidos. Vean Mateo 9. Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema.
Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, vean su omnisciencia, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué es lo que este hombre buscaba? Buscaba la salud de su cuerpo. Él estaba paralítico. ¿Pero qué fue lo que encontró? La salvación de su alma. Claro, encontró también la cura de su parálisis, pero lo más importante es que él fue salvado. ¿De qué serviría que hubiera sido sanado y no hubiera sido salvado? Entonces encontró algo muchísimo más valioso que su salud física. Vean ustedes la autoridad de Jesús como Salvador. Nosotros predicamos y les decimos a ustedes: si ustedes vienen a Jesús, ustedes serán salvos. Si vienen a Él en arrepentimiento y fe, ustedes serán salvos. Pero vean, si vienen a Él, ¿y qué decía Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Hablaba con la autoridad del que salva a quien quiere. Pero vean otra cosa, vamos a ver la autoridad de Jesús como juez. Vean ustedes en el capítulo 7 de Mateo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vean lo que dice aquí: muchos me dirán. No dice aquí muchos le van a decir a mi Padre, no dice me van a decir a mí. Eso quiere decir que Él será el juez. El que rechazaron, el que mataron, aquel al que le escupieron el rostro será su juez. Cristo constantemente estaba hablando del día del juicio. Quería que sus oyentes y todos sus discípulos vieran el día del juicio como algo inminente. Ya pasaron 2000 años. Pero aún desde entonces Él hablaba del juicio como algo inminente. Quería que lo vieran así, y si quería que ellos lo vieran así, imagínense nosotros. ¿Cómo podríamos pensar que el día del juicio está lejano? Cristo afirmó que Él mismo sería el juez el día del juicio. Cristo será quien decida el destino de los hombres y de las mujeres. ¿En qué consiste el infierno? En estar apartados de Cristo. ¿En qué consiste el cielo? En estar cerca de Cristo. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí. Vean lo que dice: apartados de mí. Ese es el infierno. Estar apartados de Cristo eternamente, la fuente de todo bien. Cristo es la fuente de todo bien. ¿Por qué los hombres malos en este mundo progresan y tienen tantas bendiciones? Porque Cristo se las da. Pero en el infierno nadie va a tener ninguna bendición de Él. Entonces vean, un carpintero que nació en Nazaret se hizo la figura central del día del juicio. Ahora vean la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. ¿Dónde está este punto? Bueno, ustedes ya han leído el Sermón del Monte. En este sermón, Cristo habla mucho de los atributos de Dios. Presenta a Dios como creador, como el sustentador, el que da el sol, el que da la lluvia, el que da a los pájaros su alimento, el que viste las flores, el que da a todos los seres humanos todo lo que necesitan para vivir. Y cuando se dirigió a sus discípulos, ¿sabe qué les dijo? Se refería a Dios diciéndoles: vuestro Padre. Cristo nunca, hablando con sus discípulos, les dijo: nuestro Padre. Dijo: vuestro Padre. Vean Mateo 5.
5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dijo para que glorifiquen a nuestro Padre. Y vean 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo, al dirigirse a sus discípulos, les hubiera dicho, nuestro Padre Celestial? ¿Sabe qué hubiera sucedido? Que se hubiera colocado en el mismo nivel de sus discípulos. Pero Cristo se cuece aparte. Vean Mateo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vean cómo usa la palabra mí, dando a entender que su Padre era su Padre en una forma única, como no puede serlo de nadie más. En una ocasión les enseñó a orar y les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Dice, pero ustedes digan eso, Padre nuestro, y yo no lo voy a decir así. En otras palabras, el Padre era el Padre de Cristo de una forma única, de una forma especial, de una forma como nadie más puede serlo. Nosotros, los creyentes, llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe y del arrepentimiento, pero Cristo tenía con el Padre una relación que nadie más en el universo tiene. Nosotros podemos conocer algo acerca del Padre, pero Cristo conocía al Padre de una manera perfecta, absoluta. Tenía una intimidad con el Padre como nadie más la puede tener. Vamos a ver la autoridad de Jesús como Dios. Vean Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Se acuerdan que veíamos el otro día cómo se atrevió Jesús a ponerse primero a él y luego al Padre? Dice, yo y el Padre. No dijo el Padre y yo, como cabría esperar, quizá. Dice, yo y el Padre uno somos. Pero ¿sabe qué dice la palabra uno? Esta palabra uno es el artículo neutro. ¿Sí? O sea, no es el masculino, es el neutro. Con esta palabra uno, está dando a entender, yo soy uno en esencia con el Padre. Por eso dijo en otra parte, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Somos de la misma esencia o de la misma naturaleza. Con estas palabras, Jesús estaba comparando con Dios y lo entendieron los judíos, y dice el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle porque pensaban que era una blasfemia. Y todas estas palabras las dijo Jesús, vean, con absoluta autoridad, tranquilo, sin hacer aspavientos, sin gritar. Si quieren creer ustedes, si no, allá ustedes. Vean Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 11. Aquí está también en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas de antes de Cristo los perseguían por ser fieles ¿a quién? Por ser fieles al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová. Por eso mataron a los profetas. Pero vean lo que dice en el 12 al final. No miento, en el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, está comparando la causa de Cristo, su causa, con la causa del Padre. Diciendo que es la misma causa. Aquellos profetas fueron perseguidos por Jehová, ustedes van a ser perseguidos por mí. Está dando a entender que Él es Jehová. ¿O se está comparando con Jehová? Está hablando con la misma autoridad de Dios. Cristo no dijo,
yo soy Dios, obedézcanme. Esas palabras, todas estas palabras y muchas más que no hemos visto, aquí están aún escritas. Cualquier persona puede leerlas, que sepa leer, obviamente. Nuestra opción es una de dos: o creer lo que Cristo dijo, creer todo lo que dijo, aceptar sus verdades como verdaderas, o